ocuparse en el ministerio. Y armó dicha cullada. Pero una cosa es cuando usted la programa, otra cosa es cuando comienza a ejecutarla. Dice, bueno, ¿quiénes serán los comensales? Comenzó a hacerle la lista. Jesús, pero Jesús anda con 12. Jesús más otros 12, 13. Pero además los de la casa, Marta, la otra familia. Se fue alargando. Además Jesús anda con otra cantidad al lado. Porque a todas las comidas va gente invitada y los colados, los patos. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Los patos, los colados, los qué? ¿Los qué? Moscos, eso. Los moscos en la leche. Entonces llegan ahí los moscos, o sea que toca que aumentar. Está Jesús, los 12, los de la casa, los que hay que invitar porque sí, y los que hay que invitar porque no, y los moscos. Así que cuando metes eso eso es plata, un billetico largo. Hay que alquilar platos, vasijas en ese momento. La logística. Entonces se va para largo, necesito gente. Bueno, no importa, es para Jesús. Así que organiza presupuesto y se va al mall, al supermercado. ¿Cuál es el supermercado aquí grande? Ese, donde usted va. Bueno. Entonces se fueron a hacer la compra con María. Y María pegada en ese celular, preguntándole a ChatGPT qué pregunta le haría a Jesús. Preguntándole a Gemini qué pregunta le haríamos a Jesús. Ella era interesada en las preguntas que le iba a hacer a Jesús. Entonces sacó su celular, su iPhone 17 Pro Max, y se puso a preguntarle. Se lo había comprado al pastor Adrián. Entonces, están ahí. Cuando empieza la operación, ahora se ocupa. Pero viene la gente. La información es que llega y oiga, pues como no estamos acostumbrados a tamaña de dimensión de trabajo, a tamaño de operación, pues las ollas se estaban quedando atrás. La cantidad de leña no era la que necesitaba. El arroz, también, entonces, no, eso comienza una locura, ¿no? ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, cuando empieza a operar no funciona bien. Ahora, ¿qué pasa? Se preocupa. Mire todo el proceso, ¿no? Estaba desocupada en el ministerio, pero luego se metió al plan Vida Abundante. Observa una oportunidad de servir. Se ocupa, pero si no gestiona bien sus emociones, se preocupa. Y luego entra Jesús con toda esa parvada de gente y más moscos de lo que habíamos calculado. Ese cuy nos toca ¿qué? Multiplicar. Y Marta, que es procedimental, organizada, paso a paso, estructurada, y viene ese desastre. Y ahora espera que la hermana se active a ayudar. Ella no. Ella era con su iPhone, ¿sí? Y a Jesús de una vez le tenía el lugar y lo sentó y comenzó a hacerle las preguntas que Gemini, que ChatGPT le había orientado. Y Jesús comienza a contestarle. Y Marta, ¿cómo sería Marta? Ponga una Marta y pialeña. Y con la tía al 100. ¿Cómo sería una pialeña ahí?
¿Sí? Ujú. Móvete. María. Ujú. Suéltelo, suéltelo. Hasta que termina afanada y está tan afanada que luego su cabeza no funciona bien. No puede tomar decisiones, no puede procesar bien, no puede utilizar bien el cerebro, no puede utilizar bien el lenguaje y por lo tanto va y le pega tremenda vaciada al invitado. Le pega tremendo regaño al que era el invitado principal, al mismo Jesús. Y al mismo Jesús le dice, ¿usted no ve qué está pasando? ¿Y no ve el estrés que yo tengo, la tía que yo tengo? Por culpa suya y por culpa de mi hermana. Y Jesús, imagínate donde Jesús hubiera tenido tía, ¿no? Marta, Marta, 2 veces. La primera para que se recordara quién era ella. Marta. Sí, sí, soy Marta. Marta. Ay, sí, la que invité a Jesús. Sí. Afanada y turbada estás con los muchos quehaceres. Así que cuando usted entra, se ocupa, luego se preocupa, luego se afana y se turba, luego ¿qué hace? Usted explota. Y eso es una explosión atómica que va a afectar al que sea. Que esto no nos pase a ninguno de nosotros, pero todos estamos expuestos a ello. Por eso es tan importante entender el proceso de manejo de nuestras emociones. Estamos creciendo, vamos a crecer y Piales va a seguir creciendo. Amén. Que no vaya a pasar como algunos que dicen, ay, era más bonito cuando estábamos chiquiticos. Sí, era más bonito cuando éramos pocos y entre todos las cuyadas eran más fáciles. Pero cuando a usted le toque ahora manejar 100, 200, 300 personas, 1000 personas, delicioso, ¿cierto? 15,000 y que el pastor mantenga el color del pelo igual. Con los últimos 5 pelitos arriba ya. ¿Sí? De la señora no hablo porque. Entonces, cuando usted, su empresa es pequeñita, pues bien, pero cuando su empresa comienza a crecer, tenga 200, 300 empleados, tengas 10, 20 sedes, que todas son una bendición. Pues hay que tener los elementos para que no nos vaya a pasar esto. Por ello, volvemos a recordar. Siguiente. El árbol. El río del amor. No podemos descuidar el río del amor. La palabra, que siempre va a estar ahí. Las raíces, que son nuestros modos de pensar. Siempre va a estar nutrido. No le pase, nunca le vaya a pasar el síndrome del cansado en el seminario, en el aprendizaje en la iglesia. Hay gente que dice, no, pero ¿quién va a predicar? Ah, no, eso yo ya lo he oído. Ah, sí, sí, por ahí lo he escuchado, sí, sí. Algún novato, es que me va a enseñar. Yo ya he pasado por todo, he estado sentado al lado de los que más saben. Ahora para sentarme al lado de un novato. Hay una lección muy bonita que el pastor Satirio dice que él tuvo en la vida. Estando en Brasil, y bueno, aquí en Colombia también. Entonces él pues va periódicamente a los eventos en Brasil. Y se encuentra sentado ahí al lado de los expositores, está el director de la traducción de la Biblia pentecostal
brasilera, la Biblia pentecostal, en idioma portugués. Es una Biblia que tiene un trabajo muy interesante. De ella yo tengo el Nuevo Testamento, no he conseguido la en español completa porque creo que no está. Pero está ahí el que ha dirigido todo ese proceso. Y se sienta ahí, da sus conferencias y sigue sentado ahí. Y pasan otros, digamos, a compartir de menor rango. Unos, diríamos que serían novatos. Pero él igual sigue con el lapicero tomando notas. Entonces el pastor Satirio le pregunta, pero usted que tiene, digamos, es un erudito en la Biblia, que le tuvo que trabajar con equipos grandes de todos los expertos para pasar y construir esta Biblia. Y usted debió revisar punto por punto para saber si cumplía o no. Y sin embargo lo veo que usted es tan atento a los más novatos, tanto a los que tienen experiencia como a los novatos. Usted está pendiente, tomando apuntes. ¿Por qué? Y él dijo, oh, Satirio, no importa el que sea, pero uno novato, dice, cuando lo toma el Espíritu Santo y se mete en la palabra y la toma, saca unas piedras preciosas. Y yo, esas piedras, esas perlas preciosas, no estoy dispuesto a perderlas. Entonces no nos creamos que no podemos aprender de los otros, aun porque sea más torpe e ignorante que nosotros. ¿Sí? Desiderata. Por eso, vamos ahora a la dignidad. La dignidad nos botó unas normas de individualidad. ¿Cuáles son esas normas de individualidad? ¿Cuáles son? Ok. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un miedo? El miedo que es el miedo a morir. El miedo a morir es el que le genera la tristeza. Hay tres miedos. Ahora nos metimos con los miedos. Hay tres miedos. Está el miedo a morir. Nadie, por muy santo y puro, quiere morir. ¿Sí? Nadie quiere irse. Entonces, cuando aparece el miedo a morir, entonces se dispara la tristeza. ¿Por qué? Como no fueron compasivos conmigo, entonces están siendo sin compasión. Eso arriesga mi vida. Si no me aprecian, entonces me desprecian. Me arriesgan, estoy entonces en riesgo de morir. El reconocimiento, no me reconocen, me ignoran, estoy en riesgo de morir. No me aceptan, me rechazan, estoy en riesgo de morir. Ahí nos metimos con Maslow, la famosa pirámide de Maslow. Cuando no cumplimos o no estamos cumpliendo con las necesidades vitales, cuando no tenemos las necesidades vitales, estamos en riesgo de morir. Y se dispara la tristeza. O sea, la tristeza es derivada del miedo a morir. ¿Se acuerdan lo que le decía de Jesús? Jesús estaba en riesgo de morir. Y por eso le dicen, venga, convierta estas piedras en pan. Eso es un juego para que podamos entonces entender que de dónde viene la tristeza. ¿De dónde viene? Aparentemente no es inminente, pero es parte hacia donde nos llevaría.
Entonces, ante ella, ¿cómo la neutralizo? Ese miedo a morir, ¿cómo lo neutralizo? Ejerciendo la dignidad. Hay un riesgo inminente que es el de morir. Ah, ok. ¿Cómo lo neutralizo? A partir del ejercicio de la dignidad. Entonces, observe que el peligro, ¿cómo se alimenta la tristeza? ¿Cómo se alimenta el miedo a morir? Con autocompasión. Pobre, pobre de mí. No, es que a mí sí me ha ido mal en la vida. No, es que yo sí. No, nadie ha tenido compasión de mí. Es que todo me ha salido mal. No, es que no me quieren, no me aprecian, no me consideran, mejor me comen un gusanito. Me desconocen. No, siempre pasa aquí. Yo ya sabía. Sí, no, a mí ya me ha pasado varias veces, lo que pasa es que no he querido decirlo. No me consideran. ¿Verdad? Tanto esfuerzo uno. ¿Sí? Les traje desayuno aquí ustedes todos los días. Y ni gracias dieron. Qué desgracia. Entonces, ¿qué pasó? Un miedo a morir. Y eso me genera una tristeza. Y por eso es que esa tristeza se vuelve contraria, ¿no? Porque cuando eso se vuelve depresión, depresión mayor o depresión profunda, luego lo que temía termina haciéndolo, afectando su propia vida. El suicidio. Por eso, ¿cómo se contrarresta? A través del ejercicio de la dignidad. En la dignidad yo tengo compasión. No, todavía no. Tengo compasión. Manténme en la primera, en la que estamos ahí. En la dignidad yo tengo compasión. No espero compasión. Si usted espera compasión, ahí se va a quedar. Esperando y no va a llegar. En la dignidad usted aprecia. No espera que el otro lo aprecie. Pastor, eso es que yo tengo que apreciar al que sea como sea y soportarlo. No. Usted pues tampoco va a arriesgar su vida, ¿no? Pues si su vida está en riesgo, pues open de parche para que la mosca fly. Salga de ahí. ¿Sí? Pero usted no va a obligar a alguien que le aprecie porque no lo va a hacer. Usted aprecia, pero no obliga a nadie. Usted reconoce, no importa si el otro no reconoce. Y usted acepta. No importa si al final este no acepte. Y eso es clave. Hace poco en una empresa tenían un trabajador complicado, muy complicado. Lo venía, y yo los vengo acompañando, entonces no les dije nunca, sabía el problema de la persona, pero si ellos si la empresa como tal no se percataba, los que estaban al frente no se percataban, ¿yo qué iba a decirles? Tenía que ellos aprendieran a detectar el riesgo y con las capacitaciones que yo le daba, pues ellos iban identificando, porque en principio parecía que era el gurú, ¿sí? El duro. La realidad era que no. Él estaba haciendo sus travesuras. Entonces, pero ya cuando me llaman, me dicen, pastor, ¿usted qué opinas? ¿Qué este caso? Esto? Le dije, sí. Les entiendo, hace 4 meses ya sabía que eso iba a pasar. ¿Cómo así? Sí. Solo que ustedes deben afinar el proceso Pero ¿cómo hacemos? Le dije, mire, usted ahí no pueden entrar a confrontar, aunque lo pueden hacer por una cantidad de procesos, pero usted se va a desgastar. Ustedes, ¿no? Hagan el ciclo del proceso formativo, el proceso de desenganche normal. Agradézcale todo lo que aportó. Además de lo que hizo, denle otro cariño.
y cierren ese ciclo. El hombre esperaba era que al contrario, ¿no? Que la empresa lo tomara decisiones así, digamos que empezara todos los procesos legales y todo un proceso para él sacar todo su arsenal. Pero cuando la empresa no lo hace, sino que al contrario, cierra bien el ciclo, le agradece, le tiene en cuenta los aportes que hizo, porque sí, algo que hizo, y le cierra bien el proceso. ¿Sabes lo único que le dijo al jefe? Ore por mí. ¿Y quedó todo el mundo bien? Sano. ¿Por qué? No permitió que esa circunstancia, pues que era una persona de confianza, que era una persona que todo el mundo había querido, que todo el mundo, que ellos estaban confiados en que iba con ellos, con esta persona iban a poder hacer un gran proyecto, y todo eso se cayó. Pero le dije yo, tenga cuidado porque la tristeza los tiene a ustedes a punto de agarrarlos. Entonces, recuerden que uno de los valores que ustedes tienen como empresa se llama dignidad. Aférrense a ese valor y trabajen con ese valor y cierren bien ese ciclo emocional. Lo hicieron y la empresa quedó sana, intacta, limpia, haciendo lo que tiene que hacer. Y la persona se quedó sin argumentos para poder luego atacar a la persona y a la empresa. Entonces, es ese paralelo. ¿Por dónde quiere irse usted? ¿Por el de abajo o por el de arriba? Siempre va a estar la tristeza, que le lleva el miedo a morir o el miedo a morir a la tristeza. Y por causa de esto, de que no me aprecian, no me consideran, no me reconocen, no me aceptan. Y uno quiere a la fuerza que lo reconozcan, que lo aprecien, que lo consideren. No, es a partir del ejercicio correcto de la individualidad, de acuerdo a la dignidad que somos, gente de compasión, de aprecio, de reconocimiento y de aceptación. Siguiente. Entonces recordemos, eso ya era un repaso. ¿La dignidad qué es? ¿Para qué sirve? Individualidad. No individualismo. Individualidad. Según las cuales, ¿qué pasa? Siguiente. Esto ya lo habíamos visto, pero dale. Regresa porque es la mayordomía, la administración, la gerencia del ser. Ahora sí. Entonces está la compasión. ¿Qué es compasión? Poner el amor en acción. ¿Qué es ir y buscar a una persona y hablarle de Cristo? Compasión. ¿Qué es acompañar a la persona en ese proceso? Entonces, poner el amor en acción hacia la otra persona. Ojo, sin esperar que la otra persona haga lo mismo por mí. Es la parte más dura. Sí, que eso no sea transaccional. Claro que en el campo de los negocios, este tipo de cosas, hay esos detalles que abren puertas. ¿Sí? Pero yo siempre esos detalles deben estar orientados hacia la persona. ¿Sí? Hay una historia de Winston Churchill. Él era muy ácido en los discursos como parlamentario. Entonces, cuando él era parlamentario, en el Parlamento inglés,
necesitaba que le aprobaran una ley, pero le faltaba un voto para ser aprobada. Esas historias también las debe tener su concejal. Entonces le faltaba un voto para ser aprobada. Y la persona que debía votar era su acérrimo adversario político. Así que él estaba bloqueado. Fue y le dijo a su equipo, no como ahora, ¿no? Búsquele a ver qué porquerías tiene, búsquele a ver qué. No, no, no. Mire, con la correcta dignidad, respetando la dignidad de la otra persona, le dijo a su equipo, búsquele qué es lo que a él le gusta, qué es lo que él necesita, algo, a ver. Y comienzan a hacer el estudio. Y se dan cuenta que él le gusta coleccionar bibliotecas. Que él tiene allá en su casa bibliotecas. Pero que hay una biblioteca que no ha completado, que le falta un tomo. Y él la ha buscado por todos lados y no la consigue. ¿Qué le dijo Churchill a su equipo? Consígueme donde sea. Búsquenla. Y se fueron a buscarla. La encontraron. Se la empaquetaron bien bonita. Y el día antes de la votación se la hicieron llegar con una tarjetita bien elegante de su apreciado compañero Winston Churchill. ¡Wow! ¿Qué pasó al otro día? Votó a favor. ¿Qué hizo? O sea, no manipuló, sino que él mostró, reconoció la dignidad de la otra persona. Esto es su gusto, es lo que a él le gusta. Es por lo que él ha estado buscando y no lo ha conseguido. Venga, yo te ayudo. Pero ya también hay algo más importante, que es el apoyo a este proyecto. ¿Qué dirá el otro? También le reconoce, ¿sí?, el esfuerzo, reconoce que hay un aprecio atrás del ejercicio. Y efectivamente así es que se responde. Entonces, es un nivel de altura del cual hemos perdido mucho en el ejercicio, digamos, político y social. La otra sigue, el aprecio. La dignidad genera aprecio. ¿Qué es reconocer la dignidad en la otra persona? Estaba conversando esto en Montería hace unos años y una fiscal que estaba en el curso me decía, dice, ¿sabe que eso es tan poderoso? Dice que ella fue fiscal sin rostro. Fue fiscal sin rostro, en esa época la más complicada. Después ya, al poco tiempo de ser fiscal sin rostro, pues le tocó igual unos casos muy complicados. Dice, le tocaba atender a uno, un matón del Urabá antioqueño. Él era el pistolero, el asesino de toda esa región, de los paramilitares. Entonces, para poderlo atrapar había sido terrible. O sea, ese se había dado bala con todo el mundo. Había dejado herido a una cantidad de gente del CTI, de la Fiscalía. Lo habían logrado atrapar, pero había sido muy difícil. Trasladarlo, era un monstruo. Tenerlo en la celda, muy terrible. Entonces ahora tienen que llevarlo al interrogatorio con el fiscal. Y ella era la fiscal. Y entonces lo traen entre varios, y esposado y todo, el hombre. Y ella les dice a los policías,
tráigame un asiento más cómodo. Estaba ahí, dijo, tráigame un asiento más cómodo. Claro, lo vio a él más alto, más grande, comparación a un asiento, dijo, y va a estar mucho tiempo sentado. Entonces, traiga un asiento más grande, uno más cómodo para él. Y él inmediatamente, usted no ha desayunado, ¿no? Tráigamele un buen desayuno. Y quítenle las esposas. Entonces, ¿qué? Quítenle las esposas. Él necesita estar cómodo. Y él inmediatamente cambia la actitud. Se sentó en la silla, trajeron una mesa y le trajeron el desayuno. Sí, le digo, tranquilo, coma, que ahora luego hablamos. Entonces ya tiene unas cositas aquí, luego hablamos. El hombre la miraba, ¿no? Dice, y después de ahí ya nos sentamos a hablar. Y eso era como dos compadres. Me contó todo lo que había hecho, todo lo que habían hecho los... Ese fue mi informante estrella. Todo, ¿por qué? Por reconocer la dignidad en la otra persona. La condición humana, el valor que hay en él. Los demás, ninguno, ¿no? Pues si estaban era de minucia a minucia, de pistola a pistola, pues eso era una cosa distinta. Pero llegar a ese escenario y hacer un cambio de reconocer la dignidad en la otra persona, ya cambió toda la relación. Eso es supremamente clave. No la confrontación, el aprecio. Siguiente. El reconocimiento. Ahora que usted va a ir con los tres semanas de poder y que trabaja con la cartilla, con la otra persona, usted está haciendo esto, un reconocimiento. Está reconociendo, está apoyando el desarrollo de otra persona. Que esa persona al final te pueda tener mayor desarrollo que usted, sí, claro, es lo ideal. Que supere. No hay cosa que mejor le realice a uno que es el apoyo a la otra persona. Buscar ese apoyo a la otra persona. Y hay gente que está lista para eso. Y a veces uno no lo cree. Un par de chicos que salieron del colegio y fueron a la universidad. Empezaron un emprendimiento. Y el emprendimiento era crear, producir huevos de codorniz. Entonces ellos fueron a la oficina mía a que los orientara. Les dije, pues me parece maravilloso porque es un espacio más pequeño, es un tipo de alimento que tiene un consumo bastante significativo en el país, en la región, pero pues necesitan una mentoría más cercana de alguien que ya lo haga y lo haga bien. Dijo, uy, sí, pero es que aquí no enseña a nadie, enseña a nadie. Yo le dije, ¿cuál es la avícola más grande del norte de Santander y que tenga codorniz? Me dicen tal. Ah, ok. Manden una carta al dueño y dígale que ustedes quieren tener una conversación con él, que ustedes quieren oír de la experiencia que él tiene, que ustedes son estudiantes universitarios, emprendedores y que les gustaría tener un rato de aprendizaje con él. ¿En serio? Claro. Lo máximo que le van a decir es que no. Pero haga esa carta, envíesela a este. Cuando me llaman y me dicen, el de la avícola Torcoroma ya nos dijo que sí. Ese señor que es que nadie atiende a nadie. Diga, sí, pero usted no es nadie, usted es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Allá fue
los atendió. Muchachos, cuéntenme. Hombre ya de edad y de mucho conocimiento. Cuéntenme, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces les contó. Ellos le contaron, mire, es que estamos haciendo. Ah, muchachos, muy bien. Así es que me gusta. Que vengan con cosas ya caminando. Dijo, pues, mijo, hágale porque el consumo, nosotros los que estamos aquí no alcanzamos a cubrirlo. Todavía hay mucho espacio para el mercado. ¿Qué necesitan? Yo les enseño. Y les enseñó todo. Y los puso a aprender y a trabajar. Entonces, luego ya vino un tema distinto, vino una situación compleja que ellos vivieron y eso pues no les permitió desarrollar al máximo el proyecto. Sí, y luego se dedicaron a otra cosa. Pero el hecho de que tomaran la puerta y que preguntaran y que les abrieran y les dieran reconocimiento. ¿Sí? Así que no se asuste usted de tocar puertas. ¿Por qué? Porque si usted lo hace con la dignidad responde. También con una dignidad. Aceptación. Siguiente. Reconocer el de reconocer la etapa. Ahí es la etapa. Creo que el gato tapó el resto. Reconocer la etapa de desarrollo en el que está o en el que va la otra persona. Ahí sí los ingenieros me pueden hacer que lo que está escrito pase al frente. Traer al frente, gracias. Es eso, reconocer la etapa de desarrollo en el que se encuentra la otra persona. Por favor, cada quien está en una etapa distinta. Yo no puedo obligar o obligar a que las personas vayan al mismo ritmo que yo voy. No va a pasar. Son ritmos, estilos, formas diferentes. Reconocer la etapa de desarrollo en el que está la otra persona. Y la iglesia es eso, es un hospital. Unos están en la UCI, aquí no ninguno, gracias a Dios. ¿Sí? Otros están en cuidados intermedios, otros están en urgencias, otros están ya les dieron sala. ¿Sí? Otros son los que van a visitar a los enfermos. ¿Sí? Y a veces salen contaminados. ¿Sí? Y otros son los enfermeros, los médicos, los psicólogos, psiquiatras, de cada especialidad. Ahí estamos, ahí convivimos. Entonces tenemos distintos niveles. Sus hijos, por ejemplo, son distintos. ¿Cierto? Ay, ojalá usted sea como Carlitos, ¿no? Carlitos es Carlitos. En cambio, Emiliana es igual. No va a ser distinta. Entonces yo tengo que entender esas diferencias. ¿Qué le pasa, no? María, Carlos, ¿cómo es que? Esta cosita, venga. Cuando usted se equivoca llamando generalmente a los hijos, ¿sabe por qué es? ¿Sabe qué significa eso? Que los amamos por igual. Sí. Sí. Y si es hijo único, pues, y se equivoca, ahí sí revise, puede ser Alzheimer, alguna cosa. Sí, o hay que otro chino que no quiere reconocer. Siguiente, vamos a la integridad.
sea, noten que estamos repasando, pero estamos agregando unos elementos claves. La integridad. Ya, la anterior, por favor. Ahí. En la integridad es la que nos ayuda a contrarrestar abajo el miedo al rechazo. ¿Recuerdan? Miedo a la muerte. Miedo a morir era. Ahora hay otro miedo, es el miedo a ser rechazado, a no ser querido, a no ser amado. Pregunto, ¿alguien de aquí quiere que sea rechazado? ¿Alguien de aquí le gustaría ser rechazado? Levánteme la mano a alguien que quiera ser rechazado y entre todos le ayudamos. Pero el miedo al rechazo, cuando me rechazan, entonces me dispara la ira. Esa es la ira. ¿De dónde viene? Del miedo al rechazo. Si a usted lo sacan de una fiesta, ¿cómo se siente? ¿Feliz? ¿Sí? Las fiestas que lo ponen triste a usted o que lo ponen con ira. ¿Se acuerda cuando lo invitan a un matrimonio? Y el matrimonio es con lista de regalos. Y usted dice, ay, ¿y ahora qué me tocará? Y usted se le olvida. Ay, toca ir por la lista de regalos. Si llega y le tocó el televisor de 85 pulgadas. Y va y lo lleva. Lo pagó con tarjeta de crédito a 36 cuotas. Y llegó allá, ¿no? No alcanzó el salero, no, era el televisor. Y lo entrega allá. Bueno, por lo menos disfruto de la fiesta. Pero cuando al mes se encuentra con el hombre. Hola, ¿qué tal? No, ¿qué más? ¿Cómo le fue? ¿Cómo la señora? ¿Cómo está? Dijo, ¿cuál señora? Y me divorcié. ¿Cómo así? No, esa me salió una loca histérica. No aguanté y me divorcié, pero mi hijo hubiera aguantado los tres años por lo menos. Dice, y él pensando, y mi televisor. Dijo, no, y esa vieja ese día hizo un show y agarró ese televisor y me lo tiró contra la cabeza. Yo no sé ni quién me lo regaló. Es la tía ahí. El miedo al rechazo genera ira. ¿Por qué? Porque ahí aparece la traición, la decepción, el engaño, la desconfianza, la venganza. Esas son las emociones que se derivan de la ira. Cuando a usted le da ira, entonces hay un producto de una traición, de una falla hacia usted, de una decepción, de un engaño, de una desconfianza. Tanto que la quería, tanto que la amaba, pero. Y esto, entonces, alimenta la ira y la ira es por un miedo al rechazo. A no ser querido, a no ser amado, a no ser aceptado. Por eso los que son violentos, los chicos, los niños que son violentos, porque que los quieren, tienen que aceptar a ellos, tienen que quererlos a ellos, tienen que ellos son los que, yo soy el patrón del mal aquí. Sí, entonces lo mismo va a pasar con los adolescentes, entonces por eso imponen por la fuerza y tienen que hacerse respetar como sea. Tienes que ser querido, tienes que ser admirado. Por eso los reggaetoneros siempre se presentan como agresivos, como los que se conectan con los más malos, ¿sí? Los duros, los que estamos de la calle, que son fuertes, que no les importa nada, irreverentes en todo, eso se imponen. Pero ellos lo que tienen es mucho miedo al rechazo.
Cuando su niño entra en ira, tiene miedo al rechazo. Cuando alguien viene así con mucha ira, uno sabe que está con mucho miedo. Que yo como y mato al muerto. Está con un miedo muy fuerte. El miedo al rechazo. Entonces, para contrarrestarlo está el valor de la integridad. En la integridad soy honesto. No necesariamente los demás van a ser honestos conmigo, pero yo soy honesto. Me esfuerzo, soy veraz, soy responsable y soy organizado. Si tengo esto, supero cualquier miedo al rechazo. Estoy cumpliendo con los procesos, protocolos, procedimientos, las normas, las reglas. Si luego de todo eso me rechazan, estoy en una sociedad que no es la mía. Estoy en un escenario que no me corresponde a mí. Estoy en el escenario donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ese no es el escenario en el cual voy a moverme, porque yo me muevo por el valor de la integridad. ¿Que es fácil? Desde luego que no. Recordamos que la integridad es la mayordomía, la administración, la gerencia del carácter. Y aquí es donde se requiere mucho más. Porque usted, ¿qué hace? Usted va a manejar recursos humanos, técnicos, físicos, financieros. Y eso implica ese valor, la integridad. Siguiente. Es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que somos y desarrollando al máximo nuestro talento. Esto ya lo habíamos dicho ayer, antes de ayer. Solo que volviendo. La integridad, ya dijimos, nos ayuda a ejercer las normas de carácter. Se supone que debemos ser. Entonces, mantengamos ahí clara que cada valor tiene unas normas, o sea, tiene unos principios para operar. ¿Qué debemos ser? ¿Cómo debemos actuar? Ya lo dijimos ayer. Siguiente. Honestos, que no robamos. Veraces, que no mentimos, que somos transparentes. Responsables, que somos confiables. Pero ahí en eso, vuelvo atrás. Vuelva. Yo sé que está con ganas de ir a almorzar, pero creo que todavía no. Entonces, recuerden la verdad. La verdad es un tesoro, la verdad es un gran recurso. Pero yo con la verdad también puedo herir. Con la verdad también puedo dañar. No es que esto es verdad aquí en Capernaum. Pero espere, ¿le sirve a Capernaum? Por eso, si hay una verdad que edifica, una verdad que nos inspira, una verdad que nos enseña, una verdad que nos hace crecer, pues digámosla de manera asertiva. Digámoslo de forma asertiva. ¿Cómo es la asertividad? Pues es decir las cosas, decir la verdad a la persona que corresponda, en el tiempo que corresponda, con las palabras que edifiquen, ¿sí? Y guardando el propósito por cual esa verdad fue dada. Y si no, sea muy sabio guardando silencio al ir muriendo el sol. Entonces, hay cosas que uno sabe. Voy a dar un ejemplo entre las parejas. Hay cosas que usted sabe del marido,
pero que usted nunca se las va a decir. ¿Sí? Porque dije, no, donde yo le diga eso, se mata. Sí, no, es decir, porque son cosas que son percepciones de la señora, de la esposa, pero que no se las va a decir porque eso le termina luego afectando la vida, la cotidianidad. Hay cosas que usted no le dice. Es más, se olvidó de decir, nunca le he hecho y nunca se las va a decir. Hay cosas del esposo, el esposo conoce cosas de la mujer, de la señora, que nunca se las va a decir. ¿Por qué? Porque el día que se las diga, lo matan o desaparece. ¿Eh? Eso nunca usted lo va a decir, ¿no? Coma callado. No, eso no. Sí, no, ¿cómo que usted? ¿Cómo que qué? ¿Y usted de cuándo tenía pensado eso de mí? A ver, pero ¿y entonces esto por qué está conmigo? No. Usted lleve ese secreto a la tumba. Así será feliz aquí y allá. Sí, pero esos son ejemplos. Usted tiene trabajadores que usted le sabe cosas, pero usted nunca les va a decir. ¿Por qué? Porque eso no le va a edificar. Eso no lo va a hacer crecer. Eso no lo va a hacer mejor persona. ¿No? Esa verdad es irrelevante. No tiene ningún propósito, no tiene ningún valor educativo, pedagógico ni de crecimiento. ¿Estamos hasta ahí? Honestos, veraces, responsables. ¿Puedo ser honesto, veraz, responsable? Siga. Siga. Esforzado y organizado, sin ser íntegro. Claro. Puedo hacer todo lo hermoso así, pero no íntegro. Si no pregúntele a estos señores ministros, ministro del Interior, ministro de Hacienda, director general de la UGRD, de la Unidad de Atención de Desastres, de Riesgos de Desastres. ¿Qué desastre? Y se ven muy dignos, muy bien hablados, conversados, han pasado por muy buenas universidades, tienen muy buena formación. ¿Y qué pasó? Y se esforzaron bastante, se organizaron bien y fueron responsables en la distribución de sus contratos. ¿Sí? Y fueron veraces para cada uno, le dieron lo que pidieron. Todo muy organizado, pero sin integridad. Todo para sacarle el dinero a del impuesto nuestro. Los que mayores hacen daño a una sociedad, los criminales que mayor hacen daño a una sociedad no es el sicario, el ampón, el ladrón. No, esos son los que más noticias generan diario. Pero el sicario hace un daño puntual. ¿Sí? El ladrón sí hace estragos puntuales. Pero el que tiene el poder, el que tiene los recursos, el que administra esos recursos, ese hace un daño general, estructural. Por eso el tema de los valores, porque sin integridad no hay progreso. Sin integridad no hay desarrollo. Sin integridad no hay crecimiento sostenido en el tiempo. ¿Cómo es que hay que hacer riquezas? Siendo íntegro, esforzándose toda la vida. En integridad. Porque la riqueza es cuestión de tiempo. Es cómo se va construyendo. Es cuestión de tiempo. Si se hace rápido,
aún por los métodos normales, ahí muy rápido, también es un peligro. Por eso hay un principio en el emprendimiento. El que emprende y de entrada le va mal, comenzó bien. Sí, claro. Porque él aprende a cómo gestionar sus fracasos. Hasta que él va, esa curva de aprendimiento va creciendo. Y cuando le va bien, sabe guardar. Porque él sabe que eso no es eterno. Porque cuando le va mal, sabe cómo levantarse. Y por eso se sostiene. Pero aquel que de entrada le va bien, tiene un error terrible porque cuando le va mal no sabe cómo levantarse. Así que usted como emprendedor, no empecé y no me ha ido bien, va bien. Eso fue un desastre, va bien. Pastor, usted me dijo que fuera al gimnasio. Sí. He invertido 45 días en el gimnasio. Sí. Y le metí 25 días en el gimnasio. ¿Y qué pasó? Perdí 25 días en el gimnasio. Va bien. Porque es un tema de hábitos, de disciplina, de constancia. Lo mismo es acá. Pero bajo los valores. Siguiente. Entonces, está el otro valor. O sea, estoy con el repaso, pero estoy mostrándole ahora el paralelo. La amargura, ¿de dónde viene? El miedo al fracaso. Pues aquí nadie quiere fracasar, ninguno quiere fracasar. ¿Qué decimos? No, hagamos un curso de fracasología. ¿Se llenaría? No, pues ya fracasó. Pero el mejor maestro del crecimiento es el fracaso. A mí me gusta la expresión americana. Ellos nunca dicen que ellos fracasaron. Ellos lo que dicen es que la empresa fracasó, que el emprendimiento fracasó, que la idea fracasó. Pero la persona no. Él dice, no, yo no fracasé. Fracasó la idea. ¿Sí? Los mexicanos dicen, se toteó la idea. Se tronó la idea. Es muy interesante porque no fracasa el emprendedor. No fracasa la persona. Fracasa el negocio, la idea, el proyecto. ¿Y qué hace el colombiano? ¿A quién le echa la culpa? ¿Sí? No, tan pendejo que yo me metí en eso. Fue el primero que culpa es uno. No, yo que le puse a creer a mi tía y se me disparó la tía. No, es que yo le creé a un amigo. Es que me metiera a este multinivel y que vendiera, que esos pagaban buenísimo. Y ahí, mire, me quedé con esos frascos todos llenos de cosas. No, me les tocó tragármelos a mí. Lleno de pastillas por todos lados. Entonces, tendemos a buscar culpables. Recuerde que en el fracaso no fracasó usted, fracasó el proyecto, fracasó la idea, fracasó el emprendimiento, fracasó el proceso, pero yo tengo que sentar y decir por qué fracasó. Y hacer el análisis, hacer un ejercicio forense del fracaso, hacer un análisis forense, una contabilidad forense, un análisis legal forense sobre cadáver. ¿Sí? Claro. Pero la gente dice, no, ya no quiero saber más de eso. No, no me voy a hablar de eso. Nada, me puse a montar esa oficina de asesorías. No, ni yo llegué como asesor. Eso no. Y los que llegaban era gratis. No, no me vuelvo.
Oiga, pero ¿por qué? No, no me preguntes. No quiero volver a hablar de eso. No, sobre cadáver siéntese. ¿Sí? Póngase una buena mascarilla y sobre cadáver comience a hacer la disección. ¿Por qué fracasó? Y va a encontrar. Esa es la ventaja. Que el patólogo sabe de qué fue que murió el paciente. ¿Sí? Y él sabe el tratamiento, pero ya está. Ajá. Pero como usted es sobre un proyecto, no sobre una persona, usted se identifica, el error fue aquí, el error fue acá. Las fallas fueron aquí, fueron allá. Entonces, la próxima vez, para que no se muera el paciente, vamos a ver esto. Y lo vuelve a intentar. Se le volvió a morir. Bueno, ¿por qué murió? Ah, sí, tuve en cuenta esto, funcionó bien acá, pero me pasé de anestesia aquí. Entonces, ¿qué fue? Hasta que ya lo nivela. Producto mínimo viable, ya usted tiene. Y así es como va usted logrando las cosas. En todo. Y si no, diga cómo hizo usted para conquistar a la señora. Fue así tan fácil que usted le dijo y una vez dice, claro, mi amor, I love you for you, te QM nunca cambies, forever, hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear. No, ¿fue fácil o no? Ahí se miran las caras, ¿no? Sí, 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 yo sé que usted esto nunca le va a decir la verdad en eso. Parte de lo que no se dice completamente. Así que hubo todo un proceso y fracasos. Hubo otras opciones, pero al final, mire quién terminó ganando. Entonces, por favor, debemos reorganizar nuestra mente con respecto al fracaso. Porque ese miedo está ahí metido en todos nosotros. Es mejor la seguridad que la policía. Es mejor pájaro en mano que... Entonces estamos más en eso. Más en el miedo a fracasar. Y desde luego, todo proceso tiene que ser a través de riesgos controlados. No es que yo me vaya a fracasar porque sí. Siempre hay un riesgo controlado. En los negocios, si usted va a empezar algo, hágalo con un capital de riesgo pequeño. Pero nunca que va a poner, no, es que yo estoy seguro en este negocio y por eso voy a hipotecar la casa. No. Porque usted está en un riesgo. Entonces usted no puede colocar en riesgo lo vital. Empiece con un capital de riesgo. Y si no tiene capital de riesgo, pues entonces comience a construir un capital de riesgo. Es decir, ese capital pequeño o grande, que si lo perdiera, no le afectaría a todo su sistema financiero básico, vital. Porque en los emprendimientos, en los inicios, usted no va a ganar, va a perder. Es un bebé que hay que darle. Y si no, pues tiene que buscar otra forma de emprendimiento de menor riesgo. Vender partes, órganos del cuerpo, qué sé yo. No. No, pero sí. Entonces, ¿por qué el riesgo? Digamos, ¿por qué la amargura? Porque hay una herida. Porque está dolido. Porque está fracasado. Porque tiene desánimo. Porque tiene desesperanza. No era lo último. Era lo último que yo esperaba. Yo arriesgué todo. No, es que era lo último que me quedaba de capital. No.
Y yo lo metí en esa pirámide, no sabía que era una pirámide. Hasta que apareció por las noticias de DMG. Gracias a Dios, de aquí ninguno cayó de ustedes. En DMG nadie de ustedes fueron gente muy cuidada, muy prudente. Avispaditos. Entonces, ese fracaso está ahí, latente. Y me genera el miedo al fracaso. Para poder evitar eso, tengo que enfrentarla con el valor ¿de la qué? ¿Y la libertad qué es? No, todavía no la mandé, espere. La libertad tiene unas normas de convivencia. Donde hay respeto, donde hay obediencia, donde hay orden. Entonces, con orden, con respeto, con obediencia, camino a libertad. La mayoría de emprendimientos que son exitosos y que después cuando ya se normalizan, quiebran, es porque no empezaron en orden, en estructura de gobierno y sin cumplir ciertas normas. Entonces, cuando crecen, ya se vuelven visibles y entonces les llega la DIAN, les llega las CIAs y le encuentran los huecos que tenían. Y eso se les convierte pues, en un problema de manejo complicado al futuro. Ahora ve usted a Mark Zuckerberg, que le ganaron la demanda. Lo demandaron porque fueron negligentes en no controlar el scroll infinito, en no controlar información sensible para los menores de edad. Y bueno, dicen, sí, va a pagar, pero tiene mucha plata y va a pagar ya lo que dijeron, va a pagarle a estas demandas, pero es que le vienen 1.500 más otras más. O sea que va a tener un desangre financiero bastante interesante. ¿Por qué? Porque en todo el proceso de desarrollo de sus ideas están tan concentrados solamente en resultados que se les olvidó el respeto, la obediencia a las normas que correspondan y el orden que hay que tener a las distintas personas que utilizan este tipo de plataformas. Entonces, cuando es pequeño eso no se ve el hueco, pero cuando crece, ahí se le viene el lío. En libertad siempre procuramos hacer las cosas con orden, con respeto, ¿sí? Y con obediencia. Eso es las normas de la convivencia. Y si no, vamos a terminar fracasados, heridos, dolidos. ¿Sí? Vamos a terminar con desánimo y con desesperanza y por lo tanto entro en amargura. No lo vuelvo a hacer. Ya eso pasó para mí. Ya eso ya échele tierrita. Yo no vuelvo a enamorarme totalmente, ¿para qué? ¿Sí? No lo vuelvo a intentar. Siguiente. Entonces recordamos que la libertad es el ejercicio de la autoridad interior para no ser esclavo emocional de las demás personas. O sea que yo no puedo amar a mi esposa. Claro que sí, al contrario. ¿Cuándo más? O sea que yo no puedo amar a mi esposa. Claro que al contrario. Es cuando más lo puede amar. Pero usted no es codependiente. Usted ejerce la libertad. Y por eso es que él le valora. Él ejerce su libertad y por eso es que usted le valora. ¿Cómo? Sí, claro. Siguiente.
¿Qué hace? Pues esto nos ayuda a mantener las normas de autoridad. Recuerden que la libertad está pegada a la autoridad. Y la autoridad depende de la obediencia. Y la obediencia es el ejercicio de mi autoridad interior. Yo soy autoridad sobre yo mismo. Yo soy mi máxima autoridad. Y la debo ejercer. Y al ejercerla, entonces puedo obedecer. Y al obedecer, soy libre. Por eso es que los delincuentes son expertos en eso, en tener una fachada. En la fachada muestre que todo está en orden, todo está lindo, que todo se cumple. Y entonces, ¿cómo usted le rompe esa fachada? ¿No? Porque es que cumple con todo. Y se dan las formas de mostrar que ellos son obedientes a ellos. Que las normas se supone que nosotros somos. En libertad somos uno. Dale. Esto es repaso. Dale. Respetuosos. ¿De quiénes? De la vida de los demás y de la mía. Somos obedientes. Espérate. El de multimedia está pidiendo un break, pastora. ¿Va a un break o no va a un break? Entonces, somos obedientes. ¿Qué hacemos? Nos ajustamos a las normas, a las leyes, a las autoridades, a las reglas de urbanidad, siempre que no transgredan la dignidad y la integridad. O sea, somos obedientes siempre que no se transgreda la dignidad y la integridad. Si transgredimos ello, objeción de conciencia. Las parteras dijeron, tememos a Dios y no nos ajustamos a los decretos del rey. En ese punto hay objeción de conciencia. Aquí ya entendemos que hay una obediencia que tiene unos límites. El límite es que yo no voy a obedecer cosas que atenten contra mi vida y contra la vida de otros. Que no voy a obedecer cosas que atenten contra la propiedad privada, mi propiedad o la propiedad de otros. Que no transgreda el espacio del otro ni mi espacio. Ahí soy obediente, pero una vez se traspasa esos linderos, ya no. Por la dignidad que tengo y por la integridad que ejerzo. Siguiente. Somos ordenados al seguir las normas de convivencia. La iglesia es eso, la iglesia hace eso, ¿no? La iglesia es el ejercicio donde podemos practicar este tipo de cosas. Y luego lo llevamos ¿dónde? A la casa. La casa es también donde hacemos ese proceso. Donde practicamos el respeto, el orden y la obediencia. Cuando alguien le dice a usted, con todo respeto, pero, eso significa que le va a ir a respetar. Yo estoy de acuerdo con usted, sin embargo, que no está de acuerdo. Yo lo apoyo, sin embargo, no cuente conmigo, significa eso. Y esto, ojo acá, esto es un aprendizaje para todos. Porque a veces nosotros queremos que las organizaciones sean como yo creo que es. Y no como la organización es, que tiene su naturaleza. Es como si un trabajador llega a otra empresa, sale de una empresa y llega a otra empresa. Dice, no, aquí, señor gerente, hay que cambiar todo, empezando por usted. No, pues eso no tiene. Pero a veces puede pasar consciente o inconscientemente cuando se traslada de una congregación a otra. Entonces hay el riesgo a veces de que no entendemos la naturaleza de la organización y el estado de la organización. Entonces tenemos un problema de no aceptación.
por la dignidad que no ejercemos, no entendemos un tema de no aceptación. Yo vengo de una congregación pues, del Centro Cristiano que promedio en la semana son 29 cultos, 29 servicios, siendo los más grandes los de los domingos, sí, donde por promedio cada domingo se atienden 1.700 personas por culto, 1.100, 1.200, 1.300, es decir, ahí solamente en el templo son 5.000 en promedio, más las que se atienden en las 40 congregaciones que están alrededor, más las que se atienden en las 187 que están en el país, incluyendo Ipiales, más las que se atienden en Venezuela, 126. O sea, en total son 763. Entonces, el mindset, la cabeza de uno, no puede estar solamente en la grande de 500, sino también tengo que estar pensando en la que está allá al fondo, en la última lágrima, detrás de la nariz del diablo. De hecho, hay una por allá que está en Pampa del Infierno. Y allá dice Centro Cristiano, Pampa de la Esperanza. Le cambiaron la vuelta al infierno. Sí. Entonces, cada uno anda en un estilo distinto. Y no puedo, cuando llego aquí a Ipiales, no puedo decirle al pastor, a mí me parece que, y yo podía decirle, pero tengo que saber primero el estado de desarrollo en el que está. Ah, ok, ¿tiene cuánto tiempo lleva aquí esta congregación? 12 años, ¿sí? Pero con Centro Cristiano está entrando hace 12 años. Más. Entonces ahí va ajustándose. Contra 50 años hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Una pequeña. Entonces, yo tengo que saber el estado de desarrollo en que está. Y tendría entonces decirle, miren, en qué etapa está, qué está haciendo bien, qué toca que mejorar. Pero ¿para cuándo? Hay un cronograma. Entonces hay unos tiempos que cumplirse. Pero eso es ser ordenado. Seguir las normas de convivencia. Donde llego, me voy ajustando. Hasta que ese ajuste, voy caminando. Y después de ir caminando, sí, claro, como soy parte del cuerpo, puedo aportar, debo aportar las mejoras. Y para eso me meto en el sistema y voy ayudando. Y voy empujando. Porque en mi caso, he podido ir aprendiendo, he podido ir creciendo con la iglesia. Yo les decía que me dediqué yo 5 años al colegio, exclusivamente a organizarlos. Y luego de ahí fui sacando, ¿qué puedo llevar esto y cómo lo voy a llevar? No fue de manera paulatina. ¿Cómo fui llevando cosas, acompañar a la iglesia? Y fue de manera paulatina. Así que yo dentro de la estructura de la iglesia, yo como tal, yo soy un líder sin cargo. Así, yo soy un líder sin cargo, no tengo cargo dentro de la iglesia. Ya dentro de las instituciones de la iglesia sí, como rector del colegio. Pero dentro de la estructura como la iglesia como tal, no he tenido un cargo. Sin embargo, en los comités de organización, de planificación, de estructuración, ¿qué hacen? Siempre me incluyen. Te me da risa, le digo, yo soy un líder sin cargo. ¿Por qué? Porque yo no necesito un cargo. Yo lo que necesito es servir. Y a través de él, aportar para el desarrollo de una organización. Amén. Usted también es un líder sin cargo. Si le colocaron un cargo, se lo acabo de quitar. Ojo, no, es como yo ingreso, los cargos es lo de menos. Los títulos, eso van y vienen. Los puestos van y vienen. Pero la gloria, el poder de Dios permanece y vive para siempre. Y sobre él caminamos.